gente aquí en este lugar, ¿verdad? Nosotros estamos aquí reconociendo, hermanos, que necesitamos ser de la presencia del Señor, ¿verdad? Porque sin su presencia no podemos llegar a ningún lugar. Y se siente la presencia aquí, hermano, del Señor. Nosotros adoramos un Señor real, un Señor vivo, ¿verdad? Que murió por nosotros un día y resucitó, y ahora Él desciende aquí cada vez que tenemos un servicio aquí, hermanos. Vamos a pedir a los hermanos sugieres que pasen. Ha llegado la hora de las ofrendas, hermanos. Vamos a pedir al hermano René que nos dirija una oración para la gente. Están aquí inclinar nuestro rostro y agradecerle, Señor, amén, porque ha sido bueno, amén. Amantísimo Padre, agradecemos, Señor, tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Padre. Agradecemos, Señor, las bendiciones que hemos recibido de tu mano, Padre. Sabemos que tú nos has llamado, Señor, a ser administradores, Señor, de lo que tú nos has dado, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que nos sigas dando sabiduría, Señor, para poder administrar nuestras finanzas correctamente, Padre. También te damos gracias, Señor, por las ofrendas que se van a dar hoy en este día, Señor, que siempre sean usados, Señor, para expandir tu reino, Señor, para tu honra y tu gloria, Padre. También te pedimos en este momento, si algo está pasando por un momento de dificultad financieramente, Padre, que tú suplas esa necesidad, Señor, que nos ayudes a creer, Padre, que todo lo que tenemos viene de parte de ti, Señor, que tú eres fiel, Señor, y que sigues bendiciendo cada hogar, cada familia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. O vamos a mantenernos también en oración. Agradecemos que por la iglesia que han estado llegando y sabemos que siempre hay un propósito, Señor, en nuestras vidas. Amén. Dios siempre tiene un propósito por el cual nos llamó y sabemos que Dios aún tiene más cosas para nosotros, para la iglesia Nueva Vida. Y agradecemos una vez más esta oportunidad que Dios nos da. Amén. Hay que primero leer la lectura en Lucas 19:10. Amén. Quisiera hablar un poco sobre encontrando algo que se nos perdió. Lucas 19:10. Amén. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? Amén. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén.
Y hay que ir delante del Señor y pedirle su dirección hoy en esta noche, en esta tarde. Amén. Amantísimo Padre, como siempre agradecemos esta oportunidad que tú nos das, Señor, de recibir palabras, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, que nos has dado, Señor. Te pedimos que quites cualquier distracción, Señor, que nos ayudes a enfocar en la palabra que tienes para nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que me limpies, que me purifiques, Señor, que me uses, Señor, para traer esta palabra a nuestro corazón, Padre. Te pido, Señor, también que seamos, Señor, no solo oidores de la palabra, Señor, sino hacedores de la palabra. Agradecemos, Señor, esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, y pedimos, Señor, una vez más, que nos des entendimiento, sabiduría, Señor, que me limpies y purifiques a mí, Señor, para poder voiciar esa palabra, Señor, con libertad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor. Pueden tomar su lugar. Dando gloria a Dios. Empezamos a mirar, y como leímos en esa porción bíblica, el Señor vino con un propósito a esta tierra. Sabemos que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿a qué clase de persona vino a salvar el Señor? ¿Qué clase de persona vino? A todos, a los pecadores, a todo el mundo vino. Me impactó mucho como todos sabemos, estamos moviéndonos por medio de las células, y la historia de Simón, que era un fariseo, que vino una mujer y lloró y derramó un frasco y le lavó los pies, y empecé a estudiar un poco más sobre los fariseos, y la importancia que Jesús le hizo. Había una separación, ¿verdad? Sabemos en el libro de Lucas, en la porción que me voy a enfocar, había dos clases de personas. Había fariseos en esa situación y había también la gente que los seguía. Y había un poco de conflicto entre los dos grupos, porque uno se creía que lo sabía todo y el otro nomás buscaba estar con el Señor. Y esta porción bíblica, muchas veces cuando la leemos en Lucas capítulo 15, vamos a repasar ese capítulo, ¿verdad? Y muchas veces separamos cada historia y la compartimos como si fuera algo separado. Pero si miramos todo el tema de esa porción bíblica y lo leemos en completo, sabemos que todas esas historias se reflejan tienen el mismo mensaje, hablando de los perdidos. Amén. Hablando de algo que se nos perdió. Y el propósito de Jesús que haya venido a este mundo es era buscar y salvar lo que se le había perdido, ¿verdad? Y quisiera que fuéramos a la palabra de Dios, amén, y vamos a estar repasando en el libro de Lucas, amén. Sabemos que el Señor, el propósito de Él primeramente fue a buscar al que estaba perdido. Si nosotros vamos afuera aquí a ver, a conocer a la gente, sabemos que si le preguntamos a alguien, ¿estás perdido? Mucha gente sabe a dónde va, ¿verdad? Pero estamos refiriéndonos a lo espiritual, ¿verdad? En nuestra alma hay una necesidad de encontrar a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque estamos perdidos espiritualmente. Y muchas veces, como dice la palabra de Dios, por causa del pecado estamos muertos por nuestros delitos y pecados. Ahora, tenemos que empezar a buscar y ver qué es el propósito del Señor que tiene para nuestra vida. Porque sabemos que Él, todos los que estamos aquí, en un momento u otro, Dios nos llamó. Dios siempre está buscando la humanidad para interactuar y salvarlo. Pero es el hombre que muchas veces se resiste. Es el hombre que muchas veces pone algo en medio de esa conversión, de ese encuentro con el Señor. Si vamos a Lucas 15:1, primero vamos a leer, ¿no? Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Una vez más, miramos que esta era una clase de gente que se juntaba al Señor. Miramos que la gente que se le acercaba era gente que la gente religiosa miraba, ni los volteaba a ver. Los que colectaban impuestos o los publicanos era la gente que iba a recolectar, eran básicamente, trabajaban por el Imperio Romano, pero ellos eran los que le cobraban impuestos a su propia gente. Pero ellos podían subir en los precios o muchas veces defraudaban a la gente, le robaban, les quitaban de más.
Y por eso mucha gente, ¿quién aquí tiene mucho aprecio hacia el IRS? No creo que mucha gente, ¿verdad?, va a tener un aprecio. ¿Por qué? Porque nos toca pagar, ¿verdad? Y ellos, el trabajo de ellos es recolectar fondos. Pero en esos tiempos se iban un poquito más allá. ¿Por qué? Porque quitaban más de lo que debían. Aunque ahorita también, pero ese es otro mensaje, ¿verdad? Entonces, ningún ciudadano hecho y derecho, digamos, quería asociarse con los publicanos o con los pecadores. Porque sabemos que en esos tiempos la cultura es que todos iban y cuando se juntaban iban al templo. Su vida era en el templo, era una vida de creencia, de creer, una vida religiosa. Por eso ellos miraban muchas veces a la gente que todavía no habían hecho esa conversión como con desagrado, como esa persona es un pecador. En esos tiempos, gracias a Dios, no pasa, ¿verdad? Por lo menos en esta iglesia no pasa. Como dicen, en otros lugares he escuchado que se ocurre. Ahora, ¿qué calidades tenía nuestro Señor Jesús que causaba que la gente le siguiera? ¿Por qué la gente lo seguía? Los que estaban en el MEP el domingo van a saber la respuesta. Tenía compasión el Señor por ellos. Él, todo su ministerio, estaba buscando ayudar a la gente necesitada, a la gente que estaba en problemas. Traía palabras de liberación, traía palabras de vida a la gente que estaba confundida, perdida. Y por eso esta gente que el mundo despreciaba, las palabras de Jesús llegaban a sus corazones y ellos hacían el cambio. De la misma manera que alguien tomó el tiempo para hablarnos a nosotros y por medio de esa palabra hubo un cambio dentro de nosotros. Amén. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿con quién nos gusta rodearnos? ¿Con gente que nos critica, gente que nos hace sentir menos? ¿O nos gusta juntarnos con gente que nos levanta, que nos anima? Creo que con la segunda, ¿verdad? Y por eso se miraba el amor genuino que mostraba nuestro Señor Jesús y era básicamente como un imán a esta gente. Hay mucha gente necesitada que busca cariño, que busca palabras de aliento, que busca compasión. Pero en esos tiempos también era algo difícil. ¿Por qué? Porque mucha gente estaba detenida por la religión. Si la gente era una persona religiosa o una posición dentro de la religión, se permanecían lo más lejos de esa clase de gente. Pero miramos que nuestro Señor Jesús siempre estaba buscando a la gente perdida, a la gente necesitada. Miramos que cuando Él fue con Zaqueo, Él fue y habló con él. Era uno de los directores de la IRS de Judea, uno de los meros allí. Y Él fue y decidió hablar con él, entró a su casa y habló con él. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Se convirtió. ¿Por qué? Porque se le fue mostrado compasión. Se le fue hablado a su vida y se le ministró, se le habló y hubo cambios dentro de él. Ahora, si vamos a Lucas 15:2, dice: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Luego los fariseos, ¿verdad? Ay, no. Lejos de mí, nomás, ¿quién es ese que se sienta con los pecadores y come con ellos? Yo ni en pintura quiero encontrarme con un pecador. De seguro decían los fariseos. Pero miramos que por medio de estas conversaciones que el Señor estaba escuchando, dio 3 parábolas. Y estas 3 parábolas van juntas, aunque muchas veces las separamos cuando se enseñan. Y empieza la primera parábola sobre, si vamos a Lucas 15:3, y vamos a leer la primera parte, ¿no? Dice: entonces Él le refirió a esta parábola diciendo, we'll continue to that. ¿Qué hombre de vosotros tenía 100 ovejas? Se pierde una de ellas, ¿no dejas las 99 en el desierto y las trae y va tras la que se perdió hasta encontrarla? 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y llega a casa
reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que había perdido. 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Miramos esta parábola, ¿verdad? Y vamos a regresar al 8 después. Miramos esta parábola y miramos que Él les estaba explicando, ¿verdad? Lo estaba criticando por juntarse con pecadores, con publicanos. Y los fariseos, los religiosos, empezaron a decirle: mira, ¿quién es este que se junta con los pecadores? Pero Jesús le respondió: ¿quién de ustedes, si tiene 99, 100 ovejas, se le pierde uno, no va y la encuentra y se está gozoso cuando encuentra esa oveja? Y eso causó, me imagino que los fariseos tal vez estuvieran de acuerdo. Ok, pues tiene razón, yo estuviera de acuerdo si perdiera una oveja, ¿verdad? Ahora tenemos que ver las ovejas. Las ovejas son dependientes del pastor. Y por eso muchas veces cuando predicamos este mensaje de las 99 y la 1, eso es lo que referimos. Porque una vez más, las ovejas son dependientes, ellos ocupan protección, ellos no tienen sus defensas propias, no tienen uñas o garras para rasguñar, no tienen dientes para morder, y no son muy ¿cómo dice? Camouflage. ¿Quién ha visto una oveja que se pierda en el monte? Son blancas o medias beige, pero no se esconden. Entonces esas ovejas ocupan un pastor que vaya, que las cuide, ocupan una persona que esté ahí al pie de ellos, buscando, cuidando, alimentando, guiando. ¿Por qué? Porque ocupan del pastor. Pero cuando el Señor dio esta historia y habla de las 99, y me imagino que antes de hablar de que hay gozo en el cielo, la gente, los fariseos, estaban de acuerdo con él. Tal vez decían: tiene razón Jesús, yo también estuviera gozoso si encontrara mi oveja, ¿verdad? Entonces el Señor les dice: pero va a haber más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que las 99 religiosas que piensan que dentro de ellos no tienen que arrepentirse. Ese era un ejemplo que le estaba mostrando a los fariseos. Que hay mucha gente que piensa que no ocupa arrepentirse, que no ocupa corregir su vida. ¿Por qué? Porque son justos en su propia opinión. Y así eran los fariseos. Mas el Señor les dijo que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hay mucho gozo en sí de encontrar una oveja perdida, ¿verdad? Pero aún hay más gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Quién ha encontrado alguna vez una persona? ¿No se le ha perdido algo una vez? Me acuerdo cuando empecé a estudiar esto, una vez mi hermana, la voy a dejar así para que no vaya a decir que ando contando historias de ella, ¿verdad? Se le ocurrió, era un verano, vivíamos aquí por los terrenos de la feria, ¿verdad? Y dice que ella se acostó y de repente no encontrábamos a mi hermana. Para arriba, para abajo, buscando, desesperados. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Resulta que se metió a un closet y se tapó la cara con un velo para dormirse, por si acaso que viera moscas que no le pararan en la cara. Pero cuando la encontramos había gozo, porque había preocupación. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Verdad? Pero cuando uno encuentra, hay gozo. Me imagino por eso el Señor usó esta porción para hablarle a los fariseos, diciéndoles: ¿a poco no se regocijan cuando pierden algo y lo encuentran? Y ya después, cuando le habló sobre el pecador que se arrepiente, le estaba recordando que ellos tienen que hacer cambios. No pueden estar juzgando a la gente y sentirse como si son más que ellos. ¿Por qué? Porque un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque reconoce que ha fallado. Y por eso hay gozo en el cielo. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Y continúa, ¿verdad? A lo mejor dijo el Señor, como Él conoce su corazón, dijo: no, esos fariseos no la hallaron. Todavía les voló por encima a esos fariseos. Siguen con el pecho en alto y yo no quiero un plato, ¿verdad? Y si continuamos en el próximo versículo. Se trata de una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Amén. 15:8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10
dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarlo. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una vez más, ¿verdad? Le dio la explicación, ¿verdad? ¿Quién de ellas, ¿verdad? Si usted ve en inglés, el dracma habla es una moneda, pero en esos tiempos había mucha importancia en esas monedas. Se les daba como un dowry, se le dice en inglés. Si había un prometido que se iba a casar con una muchacha, le regalaba estas monedas. Y esas monedas las guardaba. Y dicen que cada vez que pensaban en el esposo o el prometido, las tenían en sus manos y las tallaban. Y ya cuando llegaba el momento de casarse, lo ponían en su velo o hacían un collar. Y cuando brillaban esas monedas, significaba que estaba pensando en el esposo o en el prometido. Y entonces, si a esta mujer se le había perdido una de esas monedas, e incluso tal vez hubiera podido causar que el matrimonio no se hubiera llegado a hacer. Porque el esposo o el prometido hubiera dicho: pues es descuidada. ¿Cómo no va a cuidar lo que yo di? Yo quiero ver esas monitas que parecen espejo, de tanto que está tallando las moneditas. ¿Verdad? Imagínense que llegue con las monedas sucias y una perdida. Y resulta que como le ayudó a perder la moneda porque dice que limpió la casa. Amén. No se crea. Pero miramos que había algo importante para ella, y dentro de esa cultura guardar esas monedas. Ya no era cualquier cosa. Pero una vez más les recuerda que tenían que guardarse, y les dice a los fariseos: ¿a poco no buscarían y limpiarían y se gozaran cuando encontraran esa moneda? Imagino otra vez los fariseos: ok, yo puedo entender eso, tal vez estuviera happy, dice el fariseo, ¿no?, si encontrara mi moneda que se me perdió, si fuera una mujer, ¿verdad? Ahora empieza a ver que cuando algo se nos pierde, una vez más, se sienten bien cuando lo encuentran. No hace mucho en el trabajo, y como trabajamos por la corte, hay mucha seguridad, y a uno se le perdió las llaves. Y cuando se le pierden las llaves, es muy peligroso porque tienen que cambiar todas las chapas de un edificio de 8 stories. ¿Verdad? Que hay como de 8 pisos, y hay como unas 20, 30 puertas en cada piso. Entonces la compañía tuviera que pagar para cambiar las llaves. Y le echaron la culpa a una de las personas, y dice que él me dijo, yo no me acuerdo que las puse para atrás, y he buscado y no las encontré. Y dice que no durmió esas 2 noches. Y hasta calentura le dio, me había dicho. ¿Verdad? Por hecho, a nadie le gusta perder las cosas. Pero llegó el momento cuando resulta que otra persona descuidadamente lo dejó en su vehículo y la encontraron, y él ya, imagínense el alivio que sintió. Se encontraron esas llaves. Igualmente esta mujer, cuando encontró la moneda, se regocijó. ¿A quién le gusta encontrar algo que se le perdió? Más si depende de su futuro. Pero miramos que le dio este ejemplo a los fariseos para que una vez más recordaran: si se te pierde algo, ¿a poco no vas a buscar? Y me imagino que ellos: ok, ya, buen punto, Jesús, ¿verdad? Tienes razón, yo me gustaría si lo encontrara, ¿verdad? Ahora, el gozo más grande era de encontrar algo que se le había perdido. No compara, dice, que a la celebración en el cielo que hacen los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Amén. Gloria a Dios, amén. Un aplauso al Señor, amén. Una vez más, los fariseos escucharon esas 2 ilustraciones, pero seguía una más. Y muchas veces esta última parte es la que nosotros separamos de toda la historia. Y me incluyo, porque yo cuando he predicado mi testimonio me gusta usar esta porción, porque creo que todos nos podemos identificar con esa historia del hijo perdido, ¿verdad? Hermano, no es el hijo perdido, es el hijo pródigo. No, la historia se trata de un hijo perdido, ¿verdad? Y el Señor le empieza a comentar esa historia de un hijo, ¿verdad? El hijo menor que fue y demandó su herencia de su padre, y la parte que le correspondía
para poder disfrutar de su libertad. Y si usted se pone a ver la historia de la palabra de Dios, siempre el hijo menor era el que Dios bendecía, ¿verdad? Isaac y Jacob. Sabemos que Caín y Abel, right? Siempre hay historias donde el menor es el que obtiene las bendiciones. Joseph, ¿verdad? Con su túnica llegó a ser, era el más pequeño. Pero miramos que este joven menor era una persona difícil. Era una persona que va y básicamente le dice a su padre: estás muerto para mí, dame mi herencia. Y dice que él va y agarra su parte de la herencia. El padre va y se lo da. Él va y se revela y va y se separa de su padre. Y tenemos que entender que cuando él estaba en la casa de su padre había cobertura. ¿Por qué? Porque estaba bajo la cobertura del padre. Pero él va, dice que a una tierra lejana. Ahí va y dice que malgasta todo su dinero, todos sus recursos, y viene empieza a faltar, viene escasez. Y no es hasta que llega hasta el punto más difícil de su vida, hasta que mira para arriba y está desesperado, está trabajando, alimentando a cerdos, y para ver la comida de los cerdos, deseando, dice, que llenar su panza de eso lo que está comiendo los puercos, los cerdos, ¿verdad? Él va y dice que voy a ir hasta los criados de mi papá, comen mejor que yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces dice que él, en medio de su condición, se levantó y fue a pedirle perdón, ¿verdad? Sí, amén. Y dice, cuando aún estaba lejos, el padre lo miró. Nunca había abandonado a su hijo. Él nunca había dicho: no, ya se me echó a perder y hay que él se la juegue solo, a ver cómo lo hace. Él nunca paró de esperar a su hijo. Y dice que él va y corre, ¿verdad? Dice que toma fiesta y cuando él va, corre. Y si miramos esta situación, ¿verdad? El padre en esos tiempos usían túnicas. Entonces miramos un hombre ya mayor con su túnica. Me imagino que tenía que ajustar la túnica para poder correr, porque dice que corrió hacia él.